Presentarán en Casa de las Américas el libro Catálogo Arte Popular Peruano con el auspicio de la Embajada de Perú. Abrió este jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes la muestra Memoria del artista Lesbia Bendumois. Y celebran con diversas acciones en Camagüey el Día de la Décima y el verso improvisado. Saludos desde La Habana, es jueves 30 de septiembre de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. El próximo martes tendrá lugar en Casa de las Américas la presentación del libro Catálogo Arte Popular Peruano, que recoge las obras donadas por la investigadora Alicia Bustamante a la colección Arte de Nuestra América, Aide Santa María. Esta edición ha sido auspiciada por la Embajada de Perú en Cuba en conmemoración del bicentenario de la independencia de ese país. Un equipo de nuestro noticiero ya le ofrece los detalles. La elaboración de este libro catálogo es la fase final de un proyecto entre la Embajada del Perú en Cuba y Casa de las Américas. Al llegar aquí me puse en contacto con Casa de las Américas y juntándome con la presidencia, la vicepresidencia y la Dirección de Artes Plásticas y la Dirección de Relaciones Internacionales, hicimos un proyecto de largo aliento que tenía varias fases. Una por la que empezó el proyecto fue la elaboración de una nueva catalogación de todo el material, ver el estado de conservación, aquellas piezas que no se encontraban en buen estado, pues restaurarlas. Afortunadamente la colección se entraba en un relativo buen estado, no hubo digamos, un trabajo fundamental que hacer desde el punto de vista de la restauración. Se hizo una actualización de la ubicación de las zonas geográficas a las cuales pertenecían las distintas piezas de arte popular peruano. Entonces, esta labor de preparativos tomó los primeros año y medio, 2 años. Seguidamente se inauguró una muestra en Casa de las Américas. Luego de 50 años se volvía a exponer en Cuba el grueso de la colección de arte popular peruano. Fue una exposición que tomó, digamos, un buen tiempo, se hizo una nueva labor de curaduría y se expusieron 108 piezas de las alrededor de 200 piezas que hacen parte de la colección, y yo tuve el placer de prestar unas 10 piezas de mi colección personal que las curadoras de Casa de las Américas pensaron que podría ser muy útil para que dialogaran con las piezas de la colección permanente. Esa exposición se inauguró en enero del 2019 y estuvo alrededor de 3 meses más o menos en exposición. La fase final constituyó la elaboración de un libro catálogo, el mismo titulado Arte Popular Peruano. Se presentará en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas el próximo 5 de octubre. Es un libro de alta calidad, tanto por sus contenidos como por la fotografía, por su diseño y diagramación y por la calidad de la impresión, ¿no? Así es que ese es el contexto en el cual se inserta la publicación de este libro catálogo, que yo creo que va a aportar bastante, porque en primer lugar va a ser una memoria de la exposición, va a ser una memoria de todo el trabajo de este proyecto de largo aliento, y también va a servir de testimonio para dar una muestra gráfica de cómo una colección permanente de Casa de las Américas es al mismo tiempo testimonio de su propia evolución institucional y de su relación cultural con uno de los países más cercanos a Cuba, como es el caso del Perú, ¿no? Esta edición conmemora además el bicentenario de la independencia del Perú y recoge las obras donadas por la investigadora limeña Alicia Bustamante a la colección Arte de Nuestra América, Aide Santa María. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos en el portal Cuba Sí, que destaca que el Museo Nacional de Bellas Artes propone desde hoy un recorrido por la obra de la Premio Nacional
de Artes Plásticas, Lesbia Bendumoa, con la exposición antológica Memoria, una muestra que resume periodos de cambio en el universo creativo que avalan la trayectoria del artista, uno de los referentes en el panorama de las artes visuales de la isla durante 60 años y resultó aplazada por la crisis sanitaria que generó la COVID-19. Por su parte, el sitio también dice que este proyecto tendrá un carácter antológico en lugar de retrospectivo, centrado en el manejo de las técnicas y materiales no convencionales desde los inicios del artista en el grabado hasta su incursión en el dibujo, la pintura y la escultura. Mañana tendremos otros detalles de la apertura de esta muestra. Por su parte, Radio Habana Cuba informa que del 6 al 8 de octubre se efectuará en Santiago de Cuba el cuarto encuentro internacional Expertos en Paisajes Culturales en la modalidad virtual. Será un espacio de socialización de las investigaciones realizadas en la protección, manejo y gestión de los paisajes culturales de las urbes patrimoniales en la actualidad, en congruencia con la Agenda 2030. Las temáticas en que se centrarán las intervenciones son las prácticas urbanas ante la situación epidemiológica mundial, estrategias de conservación del patrimonio cultural, economías creativas para el desarrollo sostenible, gestiones por medio de las nuevas tecnologías y el reconocimiento y preservación del patrimonio intangible. Y cerramos en Prensa Latina para conocer que un año de su muerte, los argentinos recuerdan hoy a uno de sus más brillantes artistas, el historietista Joaquín Lavado, más conocido como Quino, con múltiples homenajes, pero sobre todo revisitando su obra. Pasaron ya 12 meses de aquella triste noticia, una de las más dolorosas en ese país, en 2020, cuando muchos permanecían en casa encerrados por la COVID-19, que sacudía con fuerza, y Argentina se vistió de luto por el creador de Mafalda, fallecido justo un día después de que su personaje más popular cumpliera 56 años. Entonces, las historietas fueron aún más demandadas y sus libros agotados, tanto así que su todo Mafalda ya ha tenido 2 reimpresiones en apenas un año. Y precisamente con un fragmento del animado Mafalda cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer entonces una pausa y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a las investigaciones históricas en Cuba. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey celebra la jornada por el Día Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, dedicada al indio Naborí en el aniversario 99 de su nacimiento. Los detalles a través de nuestra corresponsal. La obra del destacado poeta y decimista cubano Jesús Horta Ruiz, conocido como el indio Naborí, tiene raíces en la tradición de la música campesina. A 99 años de su nacimiento, se celebra en Camagüey una jornada por el Día Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, organizada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Con un grupo de acciones que tiene que ver con la décima oral, con la décima escrita, con la música, con el punto cubano en sentido general. Y tiene una intención, aparte del homenaje, obviamente, que te acabo de comentar, de mezclar autores jóvenes, cultores jóvenes, con cultores que ya tienen, los pocos cultores que ya tienen esa experiencia, ese recorrido. Poetas, escritores y músicos exponentes del movimiento repentista reflejan sus temas en la plataforma digital. La jornada, nombrada Madrigal de la Neblina, apuesta por preservar lo más genuino de las tradiciones campesinas. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. La ciudad de Las Tunas celebró el aniversario 225 de su fundación. Como parte del programa conmemorativo se presentó el libro De Ciudad Pues Puede Ser, de la autoría de más de 30 autores de ese territorio.
El primer libro digital publicado por la editorial San Lope fue presentado en la Casa de la Cultura Tomasa Barona. De Ciudad, pues, puede ser, es el nombre de un regalo que llega hecho poesía a Las Tunas en este su 225 aniversario. Nunca se había publicado un libro con poemas a esta ciudad. Aparecen premios nacionales de literatura, miembros de la UNIAC, de la Asociación Hermanos Saí, de los talleres literarios Guillermo Vidal y El Cucalambé, y otros poetas que yo les he dicho militantes de la poesía, porque no están afiliados a ninguna institución cultural, pero realizan una obra de calidad y ahí están compartiendo espacio en este libro. Con la autoría de 33 escritores, 3 de ellos los premios nacionales Ángel Augier, Pablo Armando Fernández y Jesús Horta Ruiz, nuestro indio naborí, el libro cuenta además con 16 pinturas e igual número de fotografías y la inclusión de 10 féminas en su catálogo. Es un enorme placer como escritora y como ciudadana de haber nacido acá y aparte de eso de tener un poema. El poema se llama Transmutaciones y es la historia desde que amanece de la ciudad hasta que anochece, ¿verdad? Y que la ciudad se duerme. Es un placer enorme, le doy las gracias eternamente a Carlos Tamayo por haberme incluido en el libro. La satisfacción viene desde el alma, desde ese deseo de ser escritor y de poder materializar la obra nuestra en un libro. Otra vez la poesía vuelve como verso encendido a enaltecer la historia y cultura de una tierra que, aunque joven, resguarda una rica e interesante tradición. Dígase pues que las letras cuentan en versos nuestras raíces. Desde Las Tunas, Liudani Arias Tamayo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a las investigaciones históricas en Cuba. Nuestra corresponsal en Santiago de Cuba propone una entrevista con el doctor en Ciencias Históricas Israel Escalona, secretario de Actividades Científicas de la Unión de Historiadores de Cuba. Cercanos al aniversario 40 de la Unión de Historiadores de Cuba, dialogamos desde Santiago con el doctor en Ciencias Históricas Israel Escalona, secretario de Actividades Científicas de la UNIC. Dialogaremos hoy acerca del impacto de las investigaciones históricas a la luz de 23 congresos realizados y un sistema de eventos nacionales y provinciales. La Unión de Historiadores tiene entre sus prioridades la investigación científica. Y para eso se ha concebido un sistema de actividades que incluye eventos científicos, un concurso de investigación histórica y las becas UNIC. Con respecto a los eventos científicos, el más importante de los eventos que realiza la Unión de Historiadores es el Congreso Nacional de Historia. ¿Qué temas fundamentales se han tratado en estos congresos desde el inicio hasta la actualidad? Que los congresos se han ido perfeccionando. Elaboramos un documento base en el 2010 y más recientemente perfeccionamos nuestro reglamento para ir tocando los temas. Anteriormente hacíamos nuestros congresos por etapas, por temáticas y con cuotas por provincia. Todo eso fue variando, ya hoy lo convocamos a partir de temas esenciales que necesitan prioridad. Cada congreso se dedica a temáticas específicas. Ahora, hay temas que predominan y temas que nos interesan mucho. Por supuesto, no haríamos nada con la investigación sin que eso tributara a algo fundamental como es la enseñanza. El tema de la enseñanza de la historia está siempre en nuestro Congreso, aunque nos queda todavía la insatisfacción de que esa comisión la hemos llamado problemas teóricos y metodológicos de la investigación y la enseñanza. Y tenemos más fuerza en los temas sobre la enseñanza que sobre la investigación. Aunque es la prioridad también de que discutamos estos temas, las nuevas corrientes, las más novedosas, los temas más agudos de la polémica historiográfica. O sea, todo eso se lleva a los Congresos Nacionales de Historia que terminan con un acta final, como lo hacía Emilio Roy, donde se pueden y se hacen sugerencias, recomendaciones, se llama la atención en asuntos, se le da luego seguimiento a las instituciones problemáticas que detectan los historiadores, tanto en el orden teórico como en el orden práctico, cuestiones que hay que atender. Todo eso forma parte del resultado del Congreso. ¿Qué otras urgencias tienen los historiadores en Cuba? O sea, una de las urgencias es la enseñanza. Hablemos sobre otras. Bueno, hay muchos temas y para eso nosotros hemos creado el concurso de investigación histórica. El concurso de investigación histórica tiene ya 4 ediciones y se ha ido a los temas
que necesitan prioridad. Por ejemplo, hemos priorizado la etapa de la revolución en el poder. Las dos últimas ediciones han estado dedicadas a la revolución cubana en el poder, porque como es la historia más reciente, es la historia que quizás por muchas razones, que no nos daría tiempo a disertar sobre eso, es la que menos se trabaja. Existen dificultades a veces con la fuente, los testimoniantes, muchas personas que tienen diversas visiones de un mismo asunto y es mucho más compleja el tema de la investigación, pero estamos buscando precisamente ir a esos puntos. Las redes sociales se convierten en plataforma de consumo de cultura y también de valores. ¿Cuál es el trabajo de los historiadores desde estas plataformas? La Unión de Historiadores se ha insertado, ya todas las provincias están insertadas en las redes, tienen sus propios sitios y constantemente hay comunicación. Desde luego, es bastante reciente para algunos y eso lleva, por supuesto, perfeccionamiento, cada día en una mayor presencia, pero puedo garantizarte que están creadas las condiciones mínimas materiales para que se conecten con la Unión de Historiadores y para que puedan dialogar también con los historiadores. A su juicio, ¿qué temas son los que hoy el historiador en Cuba debe poner lupa y corazón? No hay temas tabúes, no deben existir temas tabúes, ni deben existir temas vedados y otros, unos totalmente olvidados y unos preponderantemente investigados. Creo que la grandeza de nuestra historiografía está en que se abra el abanico, en que se busquen muchos temas, aunque por supuesto las prioridades que hemos estado conversando, el tema de los tiempos más recientes, el tema histórico de la confrontación con Estados Unidos sigue siendo un tema, por eso en nuestro Congreso ahora se ha convocado el de las relaciones internacionales, el tema de las políticas culturales. El tema de las políticas culturales también lo tenemos convocado para este Congreso, que iba a ser en el 2021, pero la pandemia nos lo ha impedido, será en Pinar del Río, y los temas que está convocado justamente van a estas cuestiones, la lucha por la independencia nacional en toda su dimensión, el tema de las contradicciones, la política exterior de la Revolución Cubana, las políticas culturales y desde luego estas cuestiones del patrimonio y los problemas teóricos y metodológicos. Este es otro tema que quizás no sea para el amplio público, pero para el gremio es muy importante, debatir sobre los problemas teóricos y metodológicos de la investigación histórica, las nuevas corrientes, las nuevas tendencias, cómo nos insertamos al mundo de hoy, desde la historiografía cubana. Temas como la revolución en el poder, la enseñanza de la historia y las políticas culturales, entre otros, reclaman el acercamiento del historiador cubano desde la investigación y la oratoria. Desde Santiago de Cuba, Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Desde Santiago de Cuba nos acercábamos al criterio del doctor en Ciencias Históricas, Israel Escalona, secretario de Actividades Científicas de la Unión de Historiadores de Cuba. Mañana, como es habitual cada viernes, mi colega Yuris Nórido pondrá punto final a este debate compartiendo nuestra opinión editorial. Y como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a contra.onc@cubarte.cul.cu, si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook que ya aparece en pantalla. Tiempo entonces para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento compartimos otras informaciones desde diferentes territorios del país. Un amplio programa de actividades desarrolla la Asociación Hermanos Saiza a propósito del aniversario 35 de su fundación el próximo mes de octubre. En Ciego de Ávila, la organización ha tenido un amplio protagonismo en medio de las afectaciones y los reajustes en sus dinámicas a causa de la COVID-19.
COVID-19. Casi finaliza el año 2021 y este, como el anterior, ha sido una etapa de retos para los cubanos en medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Los jóvenes artistas de la Asociación Hermanos Ahí de Ciego de Ávila se nutren de experiencias creativas que priorizan las plataformas virtuales y dan utilidad a los espacios de la casa del joven creador con las limitaciones sanitarias existentes. Muchas son las experiencias vividas por la membresía de la HS en la provincia avileña, desde crecimientos en las filas, siendo protagonistas de la primera edición del festival Al Son del Gallo y aportando ideas desde el comité organizador del certamen y dejando huellas con su reverencia al apóstol José Martí a través del Encuentro Nacional de Jóvenes Intelectuales y Artistas Estrofa Nueva en el mes de enero, cita que se incluyó en el programa de celebración del 35 aniversario de la HS en Cuba. Sobresale en este año la edición virtual de los Juegos Florales, que desde la internet defendió la tradición que durante 27 años había defendido el certamen, el más longevo de la literatura en Ciego de Ávila. De igual manera, en el mes de marzo, la trova joven avileña y foránea le cantó desde plataformas virtuales al aniversario 35 de la institución y al 60 de la UNIAC. El Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores Trovándote celebró su 16ª edición y por primera vez se hizo posible su interacción para los internautas. Y aunque el certamen coincidió en fecha con una de las citas más importantes del género en Cuba, el Festival Pepe Sánchez In Memoriam de Santiago de Cuba, el comité organizador logró el éxito sin que se opacaran las intenciones. Sin dejar escapar minuto, la vanguardia artística joven de la HS en Ciego de Ávila logró sostener variedad en las propuestas veraniegas desde las plataformas virtuales. Entre ellos sobresalieron los espacios dinámicas dedicados a promocionar la obra y quehacer de los exponentes más relevantes dentro de las artes plásticas. También Estación Burbuja, Enfoque y los conciertos virtuales. Artefacto, boletín promocional de la cartelera de la HS, inundó las redes sociales y desde ofrecimientos físicos ha mantenido su eficacia durante la etapa anual transcurrida. Sin duda es una impronta que hace valer el arte y la cultura más allá de las limitaciones pandémicas actuales. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y en Matanzas el movimiento de artistas aficionados también ha tenido que reajustar su trabajo a causa de la difícil situación sanitaria. El Centro Provincial de Casas de Cultura y sus especialistas encuentran nuevas vías de acompañamiento. El movimiento de artistas aficionados es prioridad de las casas de la cultura en la provincia de Matanzas. No es incierto que existen dificultades materiales y de personal calificado, sin embargo, más de 1.500 unidades artísticas desarrollan su labor en todos los municipios. La problemática fundamental está en la categorización y los instructores de arte que les atienden. Esa capacitación de los recursos humanos del sistema comenzó en noviembre del 2020, donde hicimos 4 talleres regionales. Participó el 100% de los recursos humanos necesarios en ese momento directivo del sistema y la Brigada José Martí en cada uno de los territorios. Se gestó conjuntamente con el Centro Provincial de Superación para la Cultura, CIER, UNIAC y nosotros, se conformó un programa para preparación de gestión de proyectos. Para todos aquellos coordinadores o gestores de proyectos que hoy funcionan empíricamente, sin una preparación metodológica, es darle un aval a través del Centro de Superación que como gestores de proyecto, un primer curso que se va a abrir para 25 personas. Después, concluido ese momento, se abrirá un segundo curso que se va a repetir para 25 personas más. Matanzas cuenta con más de 5.600 aficionados y en el primer semestre del año realizaron cerca de 30.000 actividades presenciales y a través de las redes o internet con una divulgación adecuada. También la provincia tiene 12 proyectos comunitarios reconocidos, de los cuales solo 4 tienen completo su marco legal, dificultad que es objeto de análisis por la Dirección de Casas de Cultura para solucionarlo. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Y al cierre viajamos hasta Villa Clara en medio de las jornadas de enfrentamiento a la COVID-19. Artistas y escritores en Santa Clara se insertan en el proyecto Santa Clara por la Vida, una iniciativa de solidaridad y acompañamiento desde la cultura. En momentos en que la pandemia arrebata lo más preciado,
la vida de los seres humanos, existe en Santa Clara un proyecto que apuesta todas sus energías por realizar una fuerte labor social. Surgió hace alrededor de 3 meses en el Centro Cultural Mejunje con su líder al frente, el maestro Ramón Silverio, acompañado por un ejército de jóvenes voluntarios. Y aquí se hace de todo. Se reciben donaciones, se entregan medicamentos, se elabora alimentación que se lleva hasta los más vulnerables, se visitan y apoyan los abuelitos que viven solos, se atienden las personas discapacitadas y enfermas y sobre todo se reparte alegría, seguridad, amor, protección y mucha solidaridad. Estamos tratando de expandir el proyecto lo más que pueda y ahora mismo el proyecto está creciendo y mucho, y cada vez son más los santaclareños, que yo quiero darle las gracias a todos de verdad, porque aquí a este lugar llegan personas de todo tipo de ideología, con todo tipo de pensamiento, de todos los lugares de Santa Clara, a traernos ayuda, a traernos aseo, a brindar su transporte, todo. Y entonces aquí es bien recibido y es bien entregado. Tenemos médicos, estomatólogos, gente que está trabajando y que cuando termina de trabajar viene. Tenemos un grupo de médicos que tenían ya formado un grupo de Telegram para hacer consultas online, porque saben que la gente no está saliendo de la casa a menos que no quede más remedio, y estaban consultando online. Inmediatamente se conectaron con nosotros. Cuando tenemos dudas, los consultamos a ellos. Cuando tenemos a alguien que no se puede sacar de la casa, ellos están dispuestos a que los movamos a esos lugares para atender a las personas. O sea que es una red que para donde mires, que a quien le pidas algo, bueno, el muchacho que empezó a hacer los adaptadores para duplicar la capacidad de oxígeno es tornero, pero también tiene que ver con la música. Algún día la vida llegará a la normalidad y los santaclareños recordarán que unido a las tristezas provocadas por la COVID-19, un grupo grande de jóvenes y no tan jóvenes se tomaron muy en serio la iniciativa del proyecto Santa Clara por la Vida, que surgió por la necesidad del momento y por el deseo de hacer una obra social que repercute en el hombre y en esa persona frágil, desvalida, vulnerable, que para andar necesita la ayuda de los demás. Eso es Santa Clara por la Vida. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la presentación en Casa de las Américas del libro Catálogo Arte Popular Peruano con el auspicio de la Embajada de Perú. Le pusimos al tanto de la apertura este jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes de la muestra Memoria de la artista Lesbia Ben-Dumois y conocido de las acciones en Camagüey por el Día de la Décima y el verso improvisado. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.